Hola, hola. Hace poco, acá en Villa de Leyva, entré a una biblioteca. La verdad, hace mucho rato que no entraba a una. Y entré a hojear, la verdad, a ver qué libros había por ahí, a chismosear. Y me llamó la atención un pequeño libro que en su título decía algo así como Los verdaderos influencers o influencers de verdad. Algo así. En él estaba escrito, entre varias historias, historias muy cortas, la historia de José Luis, quien era un profesor que dictaba clase en la única escuela de un pequeño pueblo al norte de España, no recuerdo en ese momento el nombre del pueblo. Y si bien la especialidad de José Luis eran las matemáticas, pues él era quien dictaba todas las materias en el colegio, ya que era el único profesor que había. Como se hacía antes, recuerdan que era un profesor para matemática, para religión, para idiomas, para historia, para geografía, bueno. Pues bien, este José Luis, además de profesor, era una suerte de mentor para sus estudiantes. También ejercía una influencia positiva respecto de sus alumnos, les daba consejos, consejos de vida, consejos sobre relaciones con los demás, les hablaba de superación personal, es decir, su influencia era muy importante en la formación de estos chicos. Con el pasar del tiempo y luego de muchos años de estar José Luis dándoles clases, les anunció el retiro de la docencia. No sin antes dejarles muy en claro a estos chicos que así él se alejara de la escuela, quería que siempre contaran con él, ya que él quería estar al tanto de sus vidas y quería seguir siendo esa especie de mentor. Esto debido a que él pues les había evidentemente luego de tantos años tomado muchísimo cariño a estos chicos, con quien era muy obvio que había compartido largas jornadas académicas y no quería perderlos de vista, quería seguir al tanto de ellos. Cuenta la historia que se sentía un poco responsable por ellos, que era, siempre quería saber cómo iban sus vidas, cómo iban sus cosas. Pero con el pasar del tiempo, los chicos fueron tomando rutas diferentes, caminos diferentes. Y aunque la mayoría seguía viviendo en el mismo pueblo, se alejaron casi que totalmente de su antiguo y bonachón profesor. Casi que dice el libro que se limitaban a un distante y frío saludo cuando se lo topaban por ahí. Narra el libro que cierto día José Luis, junto con su esposa, viajaron a un pueblo cercano y ahí se encontraron con Iñaki. ¿Quién era Iñaki? Pues Iñaki había sido uno de sus alumnos, tal vez de los más queridos. Eh, este encuentro que fue casual para este par de personajes, ellos se reunieron, pudieron hablar, contarse cosas de su actualidad, de lo que estaba pasando. Iñaki era muy distinto a ese alumno que él recordaba, que el profesor había tenido en sus clases. Pues Iñaki había estado metido en muchos problemas, problemas de drogadicción, había estado detenido por hurto, se había casado, su esposa lo había abandonado, en fin, su vida se había convertido en un verdadero desastre. Se tomaron un café, hablaron y llorando, Iñaki le confesó a su en otrora profesor que se sentía mal por haberse apartado de sus sabios consejos. Le confesó incluso que en algún momento pensó buscarlo para pedirle ayuda ya que era notorio que él no sentía que estaba actuando bien, sabía que no andaba en buenos pasos, se había relacionado con gente que no era buena consejera y había sucumbido ante ofrecimientos que finalmente lo llevaron por ese mal camino y con esos nefastos resultados en los que estaba. Llegó a decirle incluso que él era consciente que si no se hubiera alejado del profesor y hubiera aceptado ese ofrecimiento que él les hizo de haber seguido en contacto con ellos, que contaran con él, él estaba seguro que nada de eso le hubiera ocurrido, pues el profesor no lo había permitido andar en malos pasos. El libro narra que este no fue el único caso de desvío de los estudiantes de José Luis. Según el relato hubo otros que se desviaron un poco del camino, es decir,
el profesor había estado muy pendiente en la formación de sus alumnos, pero una vez ellos se alejan, a pesar de ese ofrecimiento, a pesar que él les mantuvo abiertas sus puertas de par en par, algunos de ellos tomaron malas decisiones, como les estoy contando, y se fueron por caminos errados. Sus actuaciones no fueron las mejores. Iñaki empezó a confesar todas sus actuaciones a su ex profesor y le reconoció que en el momento precisaba de su ayuda, que se sentía muy solo y que en algún momento había pensado quitarse la vida, había pensado acabar con su vida. José Luis, obviamente, por el inmenso cariño que aún les tenía, le extendió su mano y empezaron a tener de nuevo contacto, empezaron nuevamente a relacionarse. Iñaki regresó al pueblo con José Luis, casi que para empezar de nuevo, empezar de cero. Cuenta el autor del libro, quien narra estas historias, que exalumno y ex profesor decidieron buscar a sus antiguos compañeros con el fin de reunirse y así ver cómo iban sus vidas. No todos aceptaron, algunos ya no vivían ahí, otros estaban pasando por problemas similares a los de Iñaki, otros estaban bien. Los que estaban pasando por problemas, pues evidentemente requerían de mucha ayuda. Y algunos, como digo, aceptaron esta nueva invitación del profesor y nuevamente este se convierte en una especie de mentor, de guía, de consejero. Es decir, fue una especie de continuará en la formación de estos chicos a pesar que ya estaban grandes, que ya eran adultos. Fíjense que el profesor vivía en el mismo pueblo que sus exalumnos, pero dejó de tener contacto con ellos. No tenía ningún contacto a pesar que estaba tan cerca en el mismo pueblo, era un pueblo pequeño, tan cerca, pero tan lejos. El libro narra acerca de otras historias, de personajes que, sin tener renombre, ejercieron alguna influencia positiva sobre otros. La verdad yo solo leí esta, la de José Luis y sus alumnos, no seguí leyendo otras, y luego de leerla se me vino a la mente algo, una especie de cuadro comparativo mental respecto de la relación que algunos cristianos tienen con el Señor Jesucristo. Una vez las personas conocen de Cristo y le creen y entienden que es el Hijo de Dios y entienden acerca del sacrificio que Él hizo en la cruz, entienden sobre su salvación y que gracias a ese acto son salvos, pues empiezan a tener una relación con Cristo. Empiezan a caminar con Él, a conocerlo a través de la Biblia, a tener comunión. Pero, en algunos casos, con el pasar del tiempo, esa relación se va enfriando. Y no porque el Señor se aleje, no porque el Señor Jesucristo nos abandone, sino porque somos nosotros los que nos empezamos a alejar. Las personas empiezan a apartarse de Él. Cada vez lo buscan menos, oran menos, leen la Biblia menos. Y se van simplemente apartando de Él. Él sigue ahí. Al igual que el profesor con sus alumnos. Él está ahí siempre. Su ofrecimiento de contar con Él sigue vigente. Pero aún así, obviamos ese ofrecimiento. Y es ahí cuando ese alejamiento empieza a tener consecuencias negativas. Es ahí cuando vienen las malas decisiones, las malas actuaciones, cuando permean las malas influencias. ¿Cuándo? Cuando nos alejamos del Señor, a pesar que somos cristianos, que le creemos, que creemos en Él y le creemos a Él. Segunda de Pedro 2:20-22 dice lo siguiente: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, o sea, en esa contaminación del mundo, y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo.
Es decir, que las consecuencias de apartarse del Señor no son para nada alentadoras para quienes una vez lo conocieron y luego simplemente decidieron apartarse de él, seguir sus caminos casi que totalmente alejados del Señor, a pesar, repito, de saber que es por él y por gracia que somos salvos, por la gracia de él. Recuerden la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo menor pide que le adelanten la herencia, decide alejarse de su casa, abandonar a su padre y a su hermano, y empieza a vivir una vida desenfrenada, con excesos, a malgastar lo que había recibido. Luego termina viviendo en la absoluta miseria. Ese hijo recapacita, reacciona, decide regresar junto con su padre, ya que aun cuando se alejó de él, aun cuando cortó comunicación con él, no perdió la calidad de hijo. Su padre seguía siendo su padre. En el caso de la historia que les conté ahora de José Luis, aun cuando Iñaki, su ex alumno, se había apartado de él, este vuelve y lo recibe, vuelve y lo abraza, vuelve y le tiende su mano. Haciendo la comparación con el Señor Jesucristo, hay creyentes que siendo creyentes se apartan de él, no oran, como les decía, no leen la Biblia, desvían su camino, pero esto no quiere decir que pierdan su condición de hijos de Dios. Siguen manteniendo ese vínculo padre e hijo. Aún cuando se hayan apartado, aún cuando hayan decidido tomar un camino alterno. Recuerden Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el privilegio de ser hijos de Dios no lo pierden. No lo pierden, aún se alejen. Aún sean desobedientes. Aún por sus malas acciones. Aún por sus malas decisiones. ¿Van a tener consecuencias negativas? Sí. Pero a pesar de esto, hay una buena noticia. Que así como en la historia de José Luis y su alumno, este profesor lo recibe nuevamente. Así como en la parábola del hijo pródigo, el padre recibe nuevamente a su hijo, lo cobija, lo abraza y le demuestra que su amor sigue intacto. Asimismo, el Señor Jesucristo siempre está dispuesto a abrazarnos nuevamente, a perdonarnos, a demostrarnos su amor, porque el amor del Señor es incondicional. Dios ama a sus hijos, tanto que aún siendo malos, Cristo pagó por nuestros pecados, se sacrificó por nosotros y nos salvó. No lo merecíamos, pero aún así lo hizo. Es una muestra de su gran amor. El amor de Dios no está sujeto a si eres inteligente, a si sos flaco, gordo, alto, bajo, estudioso, profesional, buen trabajador. No, eso no importa. Te has equivocado, aún así te ama el Señor. Le fallaste, aún así te ama el Señor. Le desobedeciste, aún así te ama el Señor. Eres hincha del Deportivo Cali, aún así te ama el Señor. ¿Qué más muestra de amor que eso? Miren, el amor de Dios es simplemente incondicional. Claro, el apartarnos de Él, al apartarnos, ciertamente vamos a tener consecuencias. Ciertamente la vamos a pasar muy mal. Claramente, como dice Shakira. Pero su amor hacia nosotros no cambia. Su vínculo como padre no se extingue. Y siempre podemos arrepentirnos y volver a Él. Porque Él siempre nos va a perdonar. Siempre va a extendernos de nuevo sus brazos. Ahora bien, esto es una licencia o un salvoconducto para poder pecar, para coger el mal camino. Ah, claro, como Él siempre nos va a perdonar, Él siempre nos va a amar, pues no se trata de eso.
Él siempre nos va a amar, nos va a perdonar, pero no se trata de que tenemos una licencia para pecar, porque repito, el alejarnos de Él, al irnos en contra de sus principios, vamos a tener consecuencias negativas, funestas, dolorosas. La Biblia es también un manual de vida, y ahí está la palabra de Dios para servirnos de guía, pero no la aplicamos. Imaginémonos por un momento que compramos un robot. Un robot para que haga los quehaceres de la casa, para que limpie, para que lave, para que sea una ama de casa. No lo sabemos utilizar, pero aún así no leemos las instrucciones, simplemente lo armamos, pero no aplicamos lo que dice el manual. Lo armamos y lo paramos ahí en una esquinita. No aprovechamos sus funciones porque no aplicamos el manual. Pues, ¿qué va a pasar? Que ese robot no va a tener ninguna utilidad. Nos vamos a perder de todos sus beneficios y finalmente se va a convertir en un estorbo. ¿De qué sirve ser el dueño de un equipo de fútbol y tenerlo sentado a Messi en el banco, contratarlo para sentarlo y tenerlo ahí en el banco de suplentes? ¿De qué sirve tener ese robot que hace de todo si no sabemos darle utilidad, si no aplicamos el manual? Pues bien, lo mismo pasa cuando no seguimos los principios que el Señor nos ha dado. Tenemos la Biblia ahí. Tenemos el manual ahí. Pero si no la aplicamos, se va a convertir en un mueble sin utilidad. ¿De qué nos sirve tener la potestad de ser llamados hijos de Dios si nos vamos a apartar de Él? Simplemente vamos a dilapidar nuestra vida. Vamos a ir dando tumbos. Miren, cuando pensé en el título de esta charla, tan cerca y tan lejos, hay un escenario en similar sentido. Ya les explico. Anteriormente, las noticias, la información que recibíamos de personalidades, de personajes famosos, personalidades que estaban vinculadas al mundo de la farándula, del cine, de la música, del deporte, etcétera, etcétera. Esa información estaba limitada a lo que por ahí podíamos ver de cuando en vez en un periódico, en alguna revista, en la televisión, el show de Jorge Barón, el show de Jimmy. Hoy en día, con el auge de las redes sociales, recibimos información de primera mano, información fresquita, incluso muchas veces proveniente de los mismos protagonistas, comunicada por ellos mismos. ¿A través de qué? Pues de las redes sociales, de sus cuentas, Twitter, Instagram, Facebook. Y esto ha hecho que estas personalidades famosas de alguna forma estén más cerca de nosotros. Sabemos muchas más cosas de ellos. Qué comen, qué tipo de ropa visten, qué sitios frecuentan. Es decir, la información de sus vidas está más cerca de nosotros. Sabemos de sus problemas incluso. Pero es su información la que está cerca de nosotros, no la información de nosotros cerca de ellos. Es decir, nosotros seguimos alejados de ellos. En otras palabras, tan cerca y tan lejos. Ahora ustedes dirán, ¿y qué cuerno tiene esto que ver con el Señor Jesús? Pues bien, ahí está la Biblia, que es, a su vez, el medio de comunicación principal del Señor. Se puede manifestar de muchas formas, pero la Biblia es su plataforma, su canal de comunicación. La Biblia contiene palabra de Dios y podemos acceder a su contenido, conocer más acerca de la vida del Señor Jesucristo, de lo que hizo, de lo que hace y de lo que hará. Pero, si nosotros no lo buscamos, no hablamos con Él, no nos acercamos a Él, no le contamos lo que nos sucede, no oramos, no buscamos espacios para relacionarnos con Él,
pues también vamos a estar en una situación respecto de Él tan cerca, pero tan lejos. Recuerden, amiguitos, que la decisión de alejarse del Señor es nuestra, no de Él. Al igual que el profesor de la historia, Él siempre está ahí. Él siempre está observándonos. Sí, a veces en silencio, pero siempre ahí pendiente. Miren, la otra vez se me viene a la mente ahora un documental que vi de cierto animal. Era una especie, no recuerdo el nombre. Era una especie como de mamífero, parecía como un marsupial. Y este animal, la hembra, cuando tenía sus crías, y una vez estas empezaban a dar pasos, pues las crías se empezaban a alejar de su madre. Y esta les dejaba ir, pero no las descuidaba. Y es muy interesante cuando están filmando esta parte del documental, ver cómo ella seguía pendiente de sus crías a cierta distancia. El narrador del documental decía que esto lo hacía para proteger a sus crías del ataque de algún depredador, de otro animal. Lo curioso es que aun cuando esas crías ni se daban cuenta, se iban alejando, que la mamá seguía ahí, ella no iba pegada a ellos. Lo curioso es que ellos, primero, que no lo veían y seguían trasladándose, y segundo, que ella los iba como espiando durante cierto tiempo, cerca de ellos, siempre pendiente de sus pasos. Muestra el documental que en un momento 3 de las crías van caminando y una de ellas se queda atascada en una especie de enramada. Las otras 2 siguen. Y ahí entra la madre en acción, va la ala de una cola, una pequeña cola que tenía la ala, la rescata, la zafa de enredo y vuelve y se aleja. Y esta cría sigue, sigue y sigue y sigue. Pero la mamá, repito, no se aleja definitivamente de sus crías. Está pendiente hasta que ya sus crías están un poco más grandes y siguen con sus vidas. Pues bien, lo mismo sucede con el Señor. Él está ahí pendiente. Él está ahí protegiéndonos. Él está ahí, a veces silente, sí, pero está ahí conociendo todos nuestros pasos. Pero somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que nos apartamos. Y cuando nos atascamos, cuando nos caemos, ahí sí exclamamos: ¡ay, Señor! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué nos has dejado solos? Y no entendemos que somos nosotros los que nos hemos soltado de su mano. Así que, ¿saben algo? Al final la gente verá. Ellos verán si se van a lanzar al vacío sin paracaídas, si van a bucear en altas profundidades sin tanque de oxígeno, si van a jugar fútbol en chancletas, si van a continuar el camino alejados del Señor. La decisión en manos de quién está. En nuestras manos. Tenemos la guía, tenemos el manual, tenemos la Biblia ahí. Tenemos las parábolas ahí. Tenemos los ejemplos ahí. No recuerdo quién, la verdad en este momento se me escapa, no sé si era Mao Zedong, bueno, no recuerdo quién, decía: si ya sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, pues estás mal y estás peor que antes. Si ya sabemos, por experiencia propia, por experiencia de los demás, por testimonio, que una vez conocemos del Señor, no debemos apartarnos de Él, y aún así lo hacemos, estamos peor que antes. Les leí el versículo, la misma Biblia lo dice. Entonces, claro que vamos a cometer errores, somos seres humanos. Nos vamos a equivocar, claro que sí. Pero es que hay errores de errores, hay decisiones de decisiones. Ya sabemos que apartarnos de los caminos del Señor no va bien, que necesitamos su guía, su mentoría, si no quiere llamar así, de su amor, de su protección. Pero aún así, decidimos seguir apartados nuestros propios caminos. No nos va a ir bien, no van a funcionar las cosas. Puede que funcionen al principio, de alguna forma.
pero finalmente lo vamos a lamentar. Así que, al igual que José Luis y sus alumnos, el Señor sigue ahí, sigue pendiente. Aún cuando vos te apartaste, te has apartado, volvé a Él, que siempre, siempre, siempre te va a recibir con los brazos abiertos. De eso se trata la parábola del hijo pródigo. Ser pródigo, la gente piensa que ser pródigo es el hecho de alejarse. No. Ser pródigo, una persona pródiga es la que despilfarra, la que dilapida. Cuando nos alejamos del Señor, despilfarramos nuestra vida, dilapidamos nuestra vida, desperdiciamos todos los beneficios que tenemos por ser llamados hijos de Dios. ¿Mm? En vos está si te mantienes alejado o seguís tomado de la mano, tomada de la mano del Señor. Me dio hambre. Chao, chao. Dios los bendiga.